Sumergido en las montañas de Nueva Zelanda, el muro de Caimanagua desafía todo lo que creemos saber sobre las civilizaciones antiguas. Desde su precisa construcción hasta los misterios que esconde bajo tierra, esta estructura parece ocultar secretos que han permanecido sin respuesta durante siglos. Exploraremos su origen incierto, las teorías que lo rodean y las sorprendentes similitudes con otros monumentos megalíticos repartidos por el mundo. A lo largo de este viaje, también descubriremos cómo la tecnología moderna podría desvelar lo que permanece enterrado, revelando una historia fascinante que aún está por contarse. Número 1. El descubrimiento asombroso en las cordilleras de Caimanagua. Imagínate perderte en las espesas y misteriosas cordilleras de Caimanagua, Nueva Zelanda, donde un simple paseo por la densa vegetación te lleva a un descubrimiento inesperado. Allí, escondido entre los árboles, emerge un muro megalítico cuyas piedras encajan con una precisión que parece desafiar las leyes de la naturaleza. Este muro de Caimanagua es más que una simple estructura. Es una puerta hacia un pasado que nos hace cuestionar la historia conocida de esta remota isla. Las piedras, gigantescas y de un peso incalculable, están alineadas de tal forma que muchos piensan que fue el resultado de una civilización antigua, con técnicas de construcción que ni siquiera las sociedades más avanzadas podrían replicar hoy en día sin tecnología moderna. Aunque oficialmente se ha dicho que se trata de una formación natural producto de la actividad volcánica, es difícil ignorar los detalles que hacen que el sitio se sienta diferente. Pero, ¿cómo llegaron esas piedras ahí? Aparentemente, la ignimbrita, una piedra volcánica que forma parte del muro, no se encuentra en las cercanías, lo que añade aún más misterio. Además, la disposición de las piedras no es aleatoria. Si te paras frente a la estructura, mirarás directamente al norte, una orientación que comparte con monumentos tan impresionantes como las pirámides de Giza y Stonehenge. Esto sugiere que la ubicación no fue casual, al contrario, pudo haber tenido un propósito astronómico o ritual, lo que aumenta la fascinación de arqueólogos y exploradores. Aunque algunos sugieren que estas piedras simplemente se formaron así, otras teorías son mucho más emocionantes. En el pasado, el arqueólogo Barry Brailsford, uno de los investigadores más reconocidos del sitio, se sorprendió por la perfección con la que las piedras estaban cortadas y apiladas, sin marcas evidentes de herramientas primitivas. La precisión era tal que los intersticios entre los bloques eran más finos que una hoja de cuchillo. ¿Qué tipo de tecnología pudo haber permitido tal nivel de exactitud? En una exploración aún más intrigante, se encontraron cavidades entre los bloques, lo que permitió a los investigadores meter la mano y sentir más piedras perfectamente alineadas bajo la superficie. Esto llevó a la conclusión de que gran parte de la estructura seguía enterrada, oculta por capas de tierra y vegetación. ¿Qué secretos más esconde este antiguo muro que ha permanecido oculto durante siglos? Algunos creen que se trata solo de una pequeña parte de una estructura mucho mayor, tal vez una pirámide enterrada, como ocurrió con los monumentos de Teotihuacán en México. Número 2. La perfección en la técnica de construcción. Si la apariencia del muro de Caimanagua ya es impresionante, los detalles que surgen al examinarlo de cerca lo convierten en algo aún más extraordinario. No estamos hablando de una simple alineación de rocas que ocurrieron por casualidad, sino de piedras colocadas con una precisión que desafía la tecnología conocida de las civilizaciones antiguas. Cada bloque de ignimbrita, una piedra volcánica, parece estar tallado y posicionado con tal cuidado que los huecos entre ellos son mínimos, tan pequeños que apenas se puede pasar una hoja de cuchillo. Lo curioso es que no solo es la precisión con la que las piedras están alineadas lo que asombra a los investigadores, sino también la naturaleza de las propias piedras. Estas enormes rocas están perfectamente lisas, sin signos de haber sido talladas con las herramientas rudimentarias que se conocen en la arqueología tradicional. Los intersticios entre ellas son tan finos que desafían la lógica. ¿Cómo se logró este nivel de detalle en una era tan remota? La superficie de las piedras está tan pulida que parece haber sido cortada con algún tipo de tecnología avanzada que, según la historia convencional, no existía en esa época. Otro aspecto que llama la atención es la ausencia de mortero.
Las piedras del muro de Caimanagua están encajadas tan perfectamente que no necesitan ningún tipo de material adhesivo para mantenerse en su lugar, una técnica que también se ha observado en otros sitios megalíticos alrededor del mundo, como Cusco en Perú o las pirámides de Egipto. Esta construcción sin mortero, conocida como mampostería poligonal, es una de las técnicas más resistentes que se han desarrollado, y la evidencia de su uso en diferentes culturas sugiere que estas civilizaciones antiguas podrían haber compartido conocimientos avanzados, o al menos haber llegado a soluciones similares de manera independiente. Pero el muro no está solo en su misterio. Detrás de la primera línea visible de piedras, hay más capas que permanecen ocultas bajo la tierra. Los arqueólogos que han podido realizar pequeñas excavaciones antes de que el gobierno prohibiera toda actividad en el sitio, descubrieron que estas capas adicionales de piedras siguen un patrón similar al de la superficie. Cada bloque es tan perfectamente cuadrado y liso como los que están expuestos al aire libre, lo que sugiere que el muro de Caimanagua no es solo una fachada, sino una estructura mucho más grande y compleja de lo que parece a simple vista. Aún más intrigante es la disposición geométrica de las piedras. No solo están alineadas con precisión, sino que las capas superiores presentan biseles idénticos, lo que sugiere un diseño intencional. Este nivel de uniformidad en las piedras, tanto en tamaño como en forma, es un testimonio de la habilidad técnica de quienes construyeron esta estructura. La cuestión es, ¿quiénes fueron? ¿Qué civilización tuvo el conocimiento y la tecnología para crear algo tan asombroso? Algunos estudiosos han sugerido que este tipo de mampostería podría haber sido creada por una civilización avanzada que desapareció mucho antes de que los maoríes llegaran a Nueva Zelanda. Sin embargo, esta teoría es rechazada por el gobierno y los académicos tradicionales, quienes insisten en que el muro es una formación natural. Pero los que han estudiado el sitio de cerca, como el arqueólogo Barry Brailsford, no están tan seguros. Según sus observaciones, la precisión y el diseño del muro son demasiado perfectos para haber sido obra de la naturaleza. Número 3. El misterio de la civilización desconocida. El enigma del muro de Caimanagua no se limita solo a su impresionante construcción. Uno de los mayores misterios que rodea esta estructura es la identidad de las personas que lo construyeron. Mientras que la historia oficial de Nueva Zelanda sostiene que los primeros habitantes de la región fueron los maoríes, llegados alrededor del año 185.300 después de Cristo, algunos creen que el muro podría ser prueba de una civilización mucho más antigua y avanzada, desconocida hasta ahora. Una de las teorías más fascinantes sobre el muro de Caimanagua sugiere que podría haber sido construido por un pueblo anterior a los maoríes, conocidos como los Waitaha. Este grupo es mencionado en algunas tradiciones orales, pero su existencia no está ampliamente aceptada por los académicos convencionales. Sin embargo, los relatos de los ancianos Waitaha, recogidos por investigadores como Barry Brailsford, sugieren que hubo personas en Nueva Zelanda antes de los maoríes y que estas personas pudieron haber sido los constructores de estructuras megalíticas como el muro. Curiosamente, cuando se les preguntó a los ancianos maoríes sobre el origen del muro, muchos afirmaron que no fue obra suya. Según su conocimiento ancestral, los maoríes nunca construyeron con piedras de este tamaño y precisión. Este hecho ha dado lugar a especulaciones sobre la existencia de una civilización mucho más antigua que desapareció misteriosamente mucho antes de la llegada de los maoríes. Pero los Waitaha no son el único grupo mencionado en las teorías sobre el muro de Caimanagua. Algunos investigadores, basándose en las similitudes entre las técnicas de construcción del muro y las utilizadas en otros sitios megalíticos del mundo, han planteado la posibilidad de que los constructores del muro pertenecieran a una civilización global avanzada, cuyos conocimientos tecnológicos se perdieron en un cataclismo que afectó a toda la Tierra. Esta idea, aunque controvertida, ha ganado popularidad entre aquellos que buscan explicar la presencia de estructuras megalíticas en lugares remotos como Nueva Zelanda, lejos de los centros de civilización conocidos de la antigüedad. A medida que se exploran más sitios megalíticos en todo el mundo, las similitudes entre ellos se hacen más evidentes.
En Cusco, Perú, por ejemplo, los investigadores han encontrado bloques de piedra similares a los del muro de Caimanagua, colocados con una precisión increíble y sin el uso de mortero. ¿Es posible que estas civilizaciones distantes tuvieran algún tipo de contacto? ¿O podría ser que diferentes culturas alrededor del mundo desarrollaron técnicas similares de manera independiente? Ambas ideas son igualmente intrigantes y agregan más misterio a la historia. Número 4. El enigma de las excavaciones prohibidas. Uno de los aspectos más intrigantes del muro de Caimanagua es el misterio que rodea las excavaciones en el sitio. Durante años, arqueólogos e investigadores han mostrado un gran interés en profundizar en la exploración de la estructura, convencidos de que su verdadero alcance aún permanece enterrado. Sin embargo, el gobierno de Nueva Zelanda ha impuesto restricciones estrictas sobre cualquier intento de excavación, lo que ha alimentado una gran cantidad de teorías conspirativas y especulaciones. A primera vista, esta prohibición parece inexplicable. Si el muro no es más que una formación natural, ¿por qué no permitir que los científicos realicen excavaciones para confirmarlo? ¿Qué podría estar ocultando el gobierno? Estas preguntas han sido el motor detrás de un creciente interés en la estructura y de una serie de teorías que sugieren que algo mucho más grande está en juego. Una de las teorías más discutidas es que el gobierno neozelandés teme que una excavación revele evidencias de una civilización avanzada que habitó la isla mucho antes de la llegada de los maoríes. Esto, afirman algunos, podría desestabilizar las reivindicaciones históricas de los maoríes como los primeros habitantes de la Tierra y abrir un debate incómodo sobre los verdaderos orígenes de Nueva Zelanda. En un país donde las tierras y los derechos indígenas están tan intrínsecamente ligados a la identidad nacional, un descubrimiento como este podría generar controversia tanto política como cultural. A pesar de las restricciones, algunos estudiosos han logrado realizar pequeñas excavaciones no oficiales antes de que el sitio fuera cerrado al público. Lo que encontraron fue suficiente para alimentar aún más las especulaciones. Al excavar aproximadamente medio metro por debajo de la superficie, descubrieron más capas de bloques de piedra perfectamente alineados, lo que sugiere que el muro continúa bajo tierra y que solo una pequeña parte de la estructura está visible. Este descubrimiento llevó a algunos a sugerir que el muro de Caimanagua podría ser solo la cúspide de una estructura mucho mayor, tal vez una pirámide o incluso una ciudad entera enterrada bajo las colinas de Nueva Zelanda. Un hallazgo particularmente intrigante fue realizado con el uso de tecnología de radar de penetración terrestre. Este radar permitió a los investigadores ver lo que hay debajo del suelo sin necesidad de excavar físicamente, y lo que encontraron fue sorprendente. El patrón de bloques de piedra que forma el muro continúa bajo la tierra a una profundidad considerable. Este descubrimiento refuerza la teoría de que el muro de Caimanagua no es una simple pared, sino parte de una estructura mucho más grande, cuya verdadera extensión aún no ha sido revelada. Además del patrón de bloques, el radar reveló la presencia de cavidades y huecos en el suelo debajo del muro, lo que sugiere que podría haber cámaras subterráneas ocultas. Algunos creen que estas cavidades podrían haber sido utilizadas como almacenes, refugios o incluso cámaras rituales por la civilización que construyó el muro. Esta teoría ha llevado a comparaciones con otras estructuras antiguas, como las pirámides de Egipto, que también contienen cámaras ocultas que fueron utilizadas para propósitos ceremoniales y de almacenamiento. Número 5. El poder del mito y la leyenda. El muro de Caimanagua no solo ha generado interés entre los arqueólogos e investigadores, sino que también ha capturado la imaginación popular, dando lugar a mitos y leyendas que rodean su origen y propósito. Estos relatos, muchos de los cuales han sido transmitidos oralmente por generaciones, añaden una capa adicional de misterio a una estructura ya de por sí enigmática. Uno de los mitos más difundidos sobre el muro proviene de las antiguas leyendas maoríes. Aunque los maoríes mismos han negado ser los constructores del muro, sus relatos orales mencionan la existencia de seres ancestrales que habitaban las tierras de Nueva Zelanda mucho antes de su llegada. Estos seres, conocidos como los Tangata Wenua, se describen como poderosos y sabios, con un conocimiento profundo de la naturaleza y la tierra.
Algunos creen que estos seres podrían haber sido los constructores originales del muro de Caimanagua, utilizando técnicas avanzadas que posteriormente se perdieron con el tiempo. Entre las historias más intrigantes está la que menciona una conexión espiritual entre el muro y las estrellas. Según ciertos relatos, el muro de Caimanagua no solo está alineado hacia el norte geográfico, sino que también se cree que su construcción está relacionada con fenómenos astronómicos. Se dice que la estructura servía como una especie de observatorio antiguo, utilizado para rastrear los movimientos de los cuerpos celestes. Esta idea cobra fuerza cuando se considera que otras construcciones megalíticas en todo el mundo, como Stonehenge o las pirámides de Giza, también están alineadas con precisión hacia puntos cardinales o eventos astronómicos específicos, lo que sugiere una fascinación universal de las culturas antiguas por el cielo nocturno. Otra leyenda sugiere que el muro de Caimanagua fue construido no solo como una estructura física, sino como una especie de contenedor de energía. Esta teoría está ligada a la ubicación geográfica del muro, situado en una región rica en actividad volcánica y fallas tectónicas, lo que genera intensos campos magnéticos en la zona. Se dice que los antiguos constructores del muro comprendían las propiedades energéticas de la Tierra y utilizaron el sitio para canalizar esas fuerzas, posiblemente como parte de ceremonias o rituales destinados a conectar con los poderes cósmicos. Lo que es especialmente intrigante es que, según esta leyenda, el muro no solo servía como un punto de conexión con las energías terrestres, sino que también actuaba como un puente entre mundos. Se cuenta que los constructores creían que el muro de Caimanagua era un portal que permitía el paso a dimensiones o realidades alternativas, un concepto que resuena con los mitos de muchas otras culturas alrededor del mundo. Algunas personas incluso han afirmado sentir una presencia o energía inusual al visitar el sitio, lo que ha llevado a que el muro sea visto como un lugar sagrado o cargado de significado espiritual. Número 6. Comparaciones con otras megalíticas misteriosas. El muro de Caimanagua no es la única estructura megalítica que ha desafiado a la ciencia moderna. De hecho, muchas civilizaciones antiguas alrededor del mundo parecen haber compartido un conocimiento secreto sobre la construcción de enormes estructuras de piedra que desafían las capacidades de las herramientas rudimentarias que se supone tenían. Comparar el muro de Caimanagua con otros sitios similares en todo el mundo nos ofrece un vistazo fascinante a lo que pudo haber sido una red global de culturas avanzadas que compartían técnicas y conocimientos mucho más sofisticados de lo que nos han contado. Uno de los ejemplos más emblemáticos de construcciones megalíticas es la ciudad inca de Sacsayhuamán, en Cusco, Perú. Esta fortaleza es famosa por sus enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas. Lo que hace que estas piedras sean tan asombrosas no es solo su tamaño, sino la forma en que están dispuestas. Cada bloque está encajado con una precisión asombrosa, sin el uso de mortero, al igual que en el muro de Caimanagua. La alineación perfecta de las piedras, a pesar de sus formas irregulares, ha dejado perplejos a los arqueólogos durante años, al igual que el muro en Nueva Zelanda. Otra estructura comparable es Nan Madol, una ciudad megalítica situada en Micronesia, compuesta por más de 90 islas artificiales conectadas por canales. Este sitio, como el muro de Caimanagua, parece haber sido construido con una tecnología avanzada desconocida para la época. Lo curioso es que muchas de las piedras utilizadas en Nan Madol, como las de Caimanagua, provienen de fuentes distantes, lo que plantea la pregunta: ¿cómo transportaron estas culturas piedras tan pesadas y voluminosas a largas distancias sin las herramientas modernas que hoy consideramos esenciales? Además de estas estructuras, las pirámides de Egipto también son un ejemplo de construcciones megalíticas que desafían la lógica convencional. Las pirámides están alineadas con una precisión asombrosa hacia el norte verdadero, algo que comparte con el muro de Caimanagua. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que estas civilizaciones antiguas no solo eran expertas en la manipulación de piedra, sino también en la astronomía y la alineación con los puntos cardinales y los eventos cósmicos. ¿Cómo es posible que culturas tan distantes geográficamente compartieran este conocimiento? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un misterio.
Lo fascinante es que todas estas estructuras, a pesar de estar separadas por miles de kilómetros y por siglos de historia, parecen compartir un mismo patrón de construcción: el uso de grandes piedras, la precisión en el corte y colocación, y la alineación con fenómenos astronómicos son características comunes en sitios megalíticos alrededor del mundo. Esto ha llevado a algunos a teorizar que estas culturas podrían haber tenido algún tipo de contacto entre ellas, o al menos haber heredado conocimientos de una civilización aún más antigua que se perdió en la historia. Número 7. La tecnología imposible de una era olvidada. El muro de Caimanagua, como otras estructuras megalíticas repartidas por el mundo, plantea una pregunta fundamental: ¿cómo lograron las civilizaciones antiguas construir con tal precisión sin las herramientas que hoy consideramos indispensables? Este misterio es una de las claves que ha desconcertado a los arqueólogos y generado todo tipo de teorías sobre la tecnología disponible en tiempos prehistóricos. Al observar el muro de Caimanagua, lo primero que llama la atención es la precisión con la que las piedras han sido cortadas y encajadas. Cada bloque de ignimbrita, un tipo de piedra volcánica, parece estar moldeado a la perfección, con superficies lisas y bordes afilados. La mayoría de los bloques no muestran ninguna señal de haber sido cortados con herramientas convencionales, y las uniones entre ellos son tan precisas que ni siquiera una hoja de papel podría caber entre las piedras. Esta técnica de construcción, conocida como mampostería poligonal, es particularmente resistente y ha sido utilizada en otras culturas antiguas, como los incas en Perú y los constructores de las pirámides de Egipto. Pero lo que hace que el muro de Caimanagua sea aún más fascinante es el hecho de que las piedras no provienen de las inmediaciones del sitio. El afloramiento de ignimbrita más cercano está a 5 kilómetros de distancia, lo que plantea la pregunta: ¿cómo transportaron estas gigantescas piedras hasta su ubicación actual? Sin la rueda, la maquinaria pesada o los medios de transporte modernos, mover piedras que pesan varias toneladas es una tarea que parece imposible. Sin embargo, de alguna manera, los constructores del muro de Caimanagua lo lograron. Algunos investigadores creen que estas culturas antiguas podrían haber desarrollado tecnologías avanzadas que se han perdido con el tiempo. La hipótesis de que estas civilizaciones poseían conocimientos más avanzados de lo que imaginamos no es nueva, pero sigue siendo muy controvertida en los círculos académicos. ¿Es posible que estas culturas hubieran descubierto formas de manipular la gravedad o utilizar fuerzas magnéticas para mover las piedras? Esta idea ha sido propuesta por varios investigadores que señalan que la zona de Caimanagua está situada sobre una falla tectónica, lo que genera campos magnéticos intensos. Algunos creen que los antiguos constructores podrían haber aprovechado estas fuerzas naturales para levantar y mover las piedras. Otra teoría fascinante es que los antiguos habitantes de la región utilizaron el sonido para manipular la materia. Esta hipótesis se basa en estudios que sugieren que ciertas frecuencias de sonido pueden afectar la estructura molecular de los objetos, haciéndolos más ligeros o incluso moviéndolos. Aunque esta idea parece pertenecer más al mundo de la ciencia ficción, algunas culturas antiguas, como los egipcios y los tibetanos, ya utilizaban el sonido en sus rituales y construcciones. ¿Podría ser que los constructores del muro de Caimanagua hubieran descubierto cómo utilizar el sonido para mover las gigantescas piedras que forman la estructura? Número 8. La prohibición de excavaciones y el encubrimiento. Un aspecto central del enigma del muro de Caimanagua es la estricta prohibición de realizar excavaciones en el sitio, impuesta por el gobierno de Nueva Zelanda. Esta prohibición ha generado un sinfín de teorías sobre las verdaderas razones detrás de esta restricción, y muchos creen que el gobierno está ocultando algo más profundo y significativo. Mientras el muro sigue despertando fascinación y curiosidad entre investigadores y aficionados, la negativa a explorar el lugar ha llevado a que se desate una oleada de especulaciones sobre un posible encubrimiento. La postura oficial del gobierno es que el muro de Caimanagua es simplemente una formación natural, producto de la actividad volcánica que moldeó la región hace miles de años. Según esta explicación, las rocas del muro no son más que una curiosidad geológica, similar a otras formaciones que han surgido a lo largo del tiempo debido a la erosión y los movimientos tectónicos.
Sin embargo, esta versión de los hechos ha sido desafiada por numerosos investigadores, quienes argumentan que las características del muro son demasiado precisas y organizadas para ser obra de la naturaleza. Uno de los primeros en desafiar la versión oficial fue el arqueólogo Barry Brailsford, quien visitó el sitio en la década de 1990 y concluyó que las piedras habían sido claramente cortadas y colocadas por manos humanas. Brailsford quedó especialmente impresionado por la uniformidad de los bloques y la falta de marcas de herramientas en las superficies de las piedras, lo que lo llevó a proponer que el muro era en realidad una construcción megalítica. Sin embargo, a pesar de sus hallazgos, el gobierno no permitió que se realizaran excavaciones adicionales, lo que alimentó aún más el misterio. Uno de los argumentos más comunes para justificar la prohibición de excavaciones es que el gobierno de Nueva Zelanda está protegiendo el patrimonio cultural de los maoríes, los habitantes indígenas del país. El reconocimiento de los derechos territoriales de los maoríes ha sido un tema delicado en Nueva Zelanda durante décadas, y cualquier descubrimiento que sugiera la presencia de una civilización anterior a los maoríes podría desestabilizar la narrativa histórica y política del país. Para muchos, esta es la razón detrás de la prohibición. Admitir que hubo una civilización avanzada en Nueva Zelanda antes de la llegada de los maoríes podría alterar el estatus de los maoríes como los primeros habitantes de la Tierra, lo que podría tener consecuencias legales y políticas importantes. Número 9. Las cavidades misteriosas. El enigma del muro de Caimanagua no se detiene en su superficie. Uno de los aspectos más intrigantes de este misterioso sitio son las cavidades subterráneas que han sido detectadas mediante tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre. Estas cavidades sugieren que lo que vemos a simple vista podría ser solo una pequeña parte de una estructura mucho más grande y compleja que aún permanece enterrada bajo la tierra, esperando ser descubierta. En 2019, un equipo de investigadores utilizó un radar de penetración terrestre para analizar la zona alrededor del muro de Caimanagua. Lo que encontraron fue sorprendente. A unos 3 metros de profundidad, el radar reveló patrones geométricos que reflejan el mismo patrón de construcción visto en la superficie del muro. Esto indica que las piedras perfectamente alineadas no solo están presentes en la parte visible del muro, sino que continúan bajo tierra, lo que refuerza la teoría de que el muro es parte de una estructura mucho mayor. Estas cavidades subterráneas no solo son rectangulares, sino que algunas muestran lo que parece ser un diseño intencional. Algunos investigadores creen que estas cavidades podrían haber sido cámaras subterráneas utilizadas con fines rituales o ceremoniales, al igual que en otros sitios megalíticos alrededor del mundo. En muchos casos, las estructuras subterráneas de civilizaciones antiguas servían como lugares sagrados donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas o incluso se guardaban tesoros y artefactos importantes. Si el muro de Caimanagua realmente alberga cámaras subterráneas, esto podría significar que el sitio fue un centro de actividad cultural y espiritual para sus constructores. El concepto de cavidades ocultas también ha llevado a algunos a teorizar que el muro podría haber sido parte de una fortificación defensiva o incluso de una ciudad antigua. En sitios como Petra en Jordania o Derinkuyu en Turquía, las ciudades subterráneas fueron construidas para proteger a sus habitantes de invasiones o desastres naturales. ¿Podría el muro de Caimanagua haber servido un propósito similar? Aunque no hay evidencia concreta de que el sitio haya sido habitado de forma subterránea, la posibilidad de que haya más por descubrir bajo la superficie es cada vez más intrigante. Un hallazgo curioso que ha alimentado estas teorías es el sonido hueco que algunos investigadores han notado al caminar sobre ciertas partes del terreno cercano al muro. Este sonido, similar al eco que se escucha cuando se camina sobre una superficie con una cavidad vacía debajo, ha llevado a especular que podría haber cámaras o pasadizos subterráneos aún no explorados. Algunos visitantes han descrito el suelo como si estuviera hecho de un material similar al hormigón, lo que sugiere que podría haber una estructura artificial debajo de la superficie, que aún no ha sido revelada. Número 10. Futuro prometedor del muro de Caimanagua. El futuro del muro de Caimanagua es tan intrigante como su misterioso pasado. Aunque las prohibiciones gubernamentales han limitado hasta ahora las excavaciones oficiales,
Las tecnologías emergentes y el creciente interés internacional en la arqueología podrían ofrecer nuevas oportunidades para desentrañar los secretos que este enigmático muro tiene guardados. Con el avance de herramientas de exploración no invasivas, como los radares de penetración terrestre y los drones de alta tecnología, podría ser solo cuestión de tiempo antes de que se descubran más detalles sobre su verdadera naturaleza y propósito. Uno de los grandes avances que podrían impactar el futuro del estudio del muro de Caimanagua es el uso de tecnología LIDAR, Light Detection and Ranging. Esta herramienta ha revolucionado la arqueología al permitir mapear el terreno con gran precisión, incluso en áreas densamente boscosas como las cordilleras de Caimanagua. Con LIDAR, los investigadores podrían despejar virtualmente la vegetación densa y obtener una vista detallada de las estructuras subyacentes, revelando patrones que actualmente permanecen ocultos. Este método ya ha sido utilizado con éxito en otros sitios arqueológicos, como en la selva de Guatemala, donde se descubrieron miles de estructuras mayas previamente desconocidas. Con LIDAR podríamos finalmente descubrir si el muro de Caimanagua es solo una parte de una estructura mucho más extensa enterrada bajo tierra. A medida que la arqueología digital avanza, también es posible que las simulaciones en 3 dimensiones nos ayuden a comprender cómo era el muro en su forma original. Al combinar los datos de los estudios de radar y LIDAR, los científicos podrían recrear el muro tal como era cuando fue construido, lo que nos daría una idea más clara de su diseño y propósito. Esto no solo sería un gran paso adelante para entender el muro de Caimanagua, sino que también proporcionaría una visión más amplia de cómo las antiguas civilizaciones en Nueva Zelanda interactuaban con su entorno y construían sus monumentos. Pero no todo el futuro del muro de Caimanagua depende de la tecnología. El aumento del interés público y el turismo arqueológico también podría ser un factor importante. Los sitios megalíticos alrededor del mundo han atraído a miles de visitantes anualmente y la fascinación por el pasado antiguo sigue creciendo. Si el muro de Caimanagua sigue capturando la imaginación de personas en todo el mundo, podría haber una presión creciente para que el gobierno neozelandés reconsidere su prohibición de excavaciones. La posibilidad de realizar nuevas investigaciones no solo podría satisfacer la curiosidad del público, sino también abrir nuevas vías para los científicos que desean explorar los misterios de la estructura.